Hola a todos, mi nombre es Jonathan Gómez. A continuación voy a dar explicación a la simulación del sistema dinámico propuesto en la actividad etapa 1. En este caso yo escogí el circuito 2 y pues aquí vemos el sistema que describe en el tiempo el comportamiento del circuito, donde tenemos que X1 es el estado el cual corresponde al voltaje del capacitor y X2 a la corriente de la bobina. Entonces tenemos que aquí que la derivada de el voltaje del capacitor en el tiempo es igual al voltaje de entrada multiplicado por esta ganancia menos el voltaje del capacitor multiplicada por esta otra ganancia. Y la derivada de la corriente está por el voltaje de entrada multiplicado por esta constante menos el valor menos la corriente de la bobina multiplicado por esta constante. Y la salida pues es el voltaje en la bobina, que es igual a L por la derivada de la corriente. Tenemos que L es 3, pues corresponde a la salida y por la derivada de la corriente. Pues la entrada se configuró de tal forma que tuviese 12 voltios y que después de 5 segundos, como vemos aquí, apareciese el escalón pues para un total de 15 segundos de la simulación. Si abrimos aquí el osciloscopio podemos ver que, bueno, en color amarillo tenemos la entrada donde tenemos los 12 voltios y a los 5 segundos tenemos el escalón. Ahora, en azul tenemos el voltaje de la bobina donde podemos ver su comportamiento. Vamos a acercarnos aquí un poco al principio. Vamos a acercarnos aquí entonces al principio. Vamos a hacer un zoom aquí para poder ver el comportamiento del capacitor. Pues como vemos el capacitor, él pues apenas pues ve como poder decirlo, si ve los 12 voltios, pues él va a tender el voltaje, perdón, el voltaje de la bobina va a tender a cero. Entonces como vemos, rápidamente va a tender a cero. Si nos damos cuenta es prácticamente en 60 milisegundos, 70 milisegundos, prácticamente está llegando a cero por el tiempo de establecimiento del circuito, del estado del circuito, porque es un tiempo muy pequeño, en el rango de los milisegundos. Bueno, entonces, como vemos, el comportamiento de él es que, bueno, cuando está en cero y apenas vea la reacción del escalón, apenas se active el escalón, él va a reaccionar de esta forma. Vamos a ver que está en cero, vuelve y sube a 1 y vuelve y tiende a cero. Ese es el comportamiento del capacitor cuando ve el escalón. Ahora pues podemos modificar y decirle que el tiempo del escalón sea a los 10 segundos, por ejemplo. Corremos la simulación. Bueno, aquí ya está terminando de compilar. Listo, ya podemos ver. Entonces vamos aquí a observar qué pasó. Entonces, como vemos, sigue el mismo comportamiento del voltaje de la bobina, solo que ahora el voltaje de la bobina, cuando ve a los 10 segundos que aparecer el escalón, vuelve y reacciona de la misma forma. Vuelve, carga y tiene un cambio brusco. Como vemos, tiene cambio brusco. Es normal que el voltaje en una bobina tenga cambios bruscos, pero la corriente sí no tiene cambios bruscos. Entonces así podemos ver su comportamiento. Independientemente de donde se active o donde aparezca el escalón, va a ser va a tener el mismo efecto. Ahora, pues por último podemos, no sé, ponerlo muy cerca a su tiempo, al principio, cuando llega está muy cerca a cero. Podemos hacerlo por ahí en 20 milisegundos más o menos. Corremos la simulación. Y vamos a ver el comportamiento. Bueno, acá tenemos la simulación. Vamos a acercarnos un poco para poder ver el fenómeno. Pues como vemos aquí, él independientemente, miren, no ha terminado de llegar a cero, pero ve el escalón y vuelve y sube y tiende de nuevo a cero. Este es el comportamiento para este circuito.